Los periodistas. Reverendo Padre José Merino y Benítez, nunca más oportuno su comentario en estos días después del estado de salud de su santidad el Papa Francisco, que esta madrugada, tiempo de México, se anunciaba su fallecimiento en su cama, en su residencia en Santa Marta, después de que ayer estuvo todavía en el balcón de San Pedro impartiendo la bendición Urbi et Orbi. Y bueno, hoy a las 2:00 de la mañana que me desperté yo, pues ahora me entero de la muerte de su santidad. Pues no sé si usted quiera comentar sobre esto o sobre la semana de Bueno, es Pascua, que que también es importante. yo creo que las dos cosas van muy unidas. ¿Cuál es la razón de ser de la Pascua? O sea, ¿qué es la Pascua? O sea, hay tres Pascuas. La Pascua del Antiguo Testamento, la salida al paso, el paso de la esclavitud a la libertad, atravesando el agua del Mar Rojo. Esa fue la Pascua antigua. Después viene la Pascua de Cristo, con la sangre de la alianza nueva y eterna. O sea, esa alianza que comenzó con el pueblo de Israel y Moisés, esa alianza se terminó. Y fíjense, hay entre líneas, o sea, el Evangelio muchas veces entre líneas nos dice mucho más. Se fijó que dice, y se rasgó el velo del templo. Ajá. ¿Por qué es importante eso? Porque estaba hasta arriba del templo, estaba el santo de los santos, o sea, el lugar santísimo, el Sancta Sanctorum, y estaba hacia la luz pública, pero no se veía por el velo del templo. ¿Y qué había ahí adentro? Estaba el arca de la alianza, el gran turiferario y el candelabro de los 7 brazos. ¿Qué pasó cuando se rasgó el velo del templo? Ya no estaba el arca de la alianza. Y el judaísmo no ha dado razón de dónde está el arca de la alianza. Se acabó la alianza. Era la alianza antigua. Ahora, como Jesús dijo, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. O sea, ya se consuma, como dijo Jesús, consumatum es, todo está cumplido. O sea, ya, satisfecho toda la deuda, satisfecho todos los elementos del contrato por el que Dios es nuestro Padre, es nuestro protector. Y entonces con Cristo se establece esta alianza. Ya la antigua ya no tiene por qué. Y entonces se rompe el velo del templo. Y ya aquí, ya fíjense, ya no hay arca de la alianza. Se acabó esa arca. ¿Qué fue de ella? No se sabe. Pues bien, ahora nosotros estamos en esta alianza. Ahora, esta alianza, ¿qué nos está diciendo? No es una alianza simplemente histórico-temporal, como la buscaba el judaísmo, una alianza que los hiciera un pueblo poderoso sobre todos los otros pueblos. Y aquí viene la enseñanza del Padre Francisco. El Papa Francisco, o sea, creo que ahora se puede decir, un gran modelo de sencillez, un gran modelo de humildad. Contra todos, supo poner en el Vaticano muchas cosas que nos regresa a los orígenes, sencillos, humildes y servidores.
volvió a usar los zapatos comunes y corrientes. Volvió a usar su sotana con sencillez, sin grandes bordados, etc. Ahora, que nosotros sepamos entender, esta es la alianza nueva. El Papa Francisco se convirtió en la voz de todos los despejados, de todos los que no se les toma en cuenta, y abogó por la paz en el mundo, porque verdaderamente exista esa concordia entre humanidad y cada uno de los individuos. Es decir, que cada uno de nosotros seamos más humanos. O sea, que la gloriosa resurrección de Cristo, que es lo que está en nuestra mirada, y el primer día después de la resurrección, así como dice la Sagrada Escritura, y el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, entonces fueron las mujeres al sepulcro. El primer día después de la resurrección, cuando estaba amaneciendo este lunes del ángel, así también estaba amaneciendo esta nueva realidad para el Papa Francisco, la realidad eterna, con Cristo al que representó. Y por eso, ahora que estamos en la sede vacante, que nos concretemos en oración para pedirle a Dios, ¿y ahora quién? ¿Quién viene a llevar la iglesia? Cada vez que muere un papa, decimos, pero ¿quién va a cubrir estos zapatos? Hace muchos años, ¿quién iba a cubrir los zapatos del Papa Pablo VI? 1978. O sea, el gran papa del concilio, de toda la renovación. ¿Y ahora quién? Y Dios puso quién. Y entonces llega Juan Pablo II. Cuando muere Juan Pablo II, decimos, pero este grande, el grande, ¿quién lo va a suplir? Y llega la inteligencia, la humildad, la espiritualidad del Papa Benedicto. Y tan inteligente que se dio cuenta cuáles eran las necesidades de la iglesia. Y él dijo, yo no puedo ya. Para esta magnitud yo no puedo. O sea, perfectamente lúcido, perfectamente fuerte, pero ya para eso no podía. Y entonces tiene la humildad de decir, ¿saben qué? Yo me retiro. Qué sencillez, qué humildad, qué espiritualidad del Papa Benedicto. Y dijimos, ¿y ahora? Y llega el Papa Francisco y hace un gran cambio. Pone los pies en la tierra. O sea, iglesia, no andes por acá y por allá. Pon los pies en la tierra. Sé sencilla. No te armes de séquitos así, que todavía en algunos lugares existen, sino que toda la sencillez. Más aún, establece un nuevo ritual para los funerales del Papa. Y ahora con él se cumplen. Mucho más sencillo, mucho más humildes, donde él no será sepultado en la Basílica de San Pedro. No, en Santa María la Será Mayor. sepultado en Santa María la Mayor. Su devoción a María. Y que dejar atrás todo eso,
el antiguo Vaticano, O y sea, va a Santa María la Mayor. no es un requisito que los papas sean enterrados en San Pedro. No, no, se acuerda que ahí en la Basílica de los 12 Apóstoles hay algunas tumbas de los papas, no, sí, hay en varias partes. La mayor parte, sobre todo desde la época ya del, cuando se construyó la Basílica de Pedro, la actual, ya la mayor parte están ahí, pero, pero no es ningún requisito. Y él pidió ser sepultado en Santa María la Mayor. Sí. Y así será. Y Y su caja, sin las tres cajas, ¿no? Que se usaban antes. ¿sí? Ahora ya nada más, digamos, lo de adentro de zinc y afuera de madera y madera común. Sí, 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 sí. O sea, sencillez. O sea, no le hagan tanto. Y, y ya hay cosas que sí deben por el protocolo vaticano, o sea que, pero que no va a ser expuesto en una forma así monumental, su cuerpo ahí en el Vaticano, sino que va a ser expuesto en una forma sencilla. Con el Pues féretro bien, abierto, creo, ¿no? no tengo idea que sí va a ser abierto, pero no así. ¿Se acuerda que lo ponían todo de bajadita y se veía así? Sí, Entonces va a ser, como un altar, sí. entonces va a ser mucho, muy sencillo. Sí, Pues pues ahora sí bien, que ese fue el sello de este papado, ¿no? totalmente. O sea, sencillez, humildad, pero energía. En estos puntos, esto y esto y esto. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora, ya se acabó este periodo. Veamos hacia adelante. Ahorita viene un tiempo de reflexión para la iglesia y para todos los cardenales electores. Es decir, todos los cardenales que el día que inicie el cónclave ya hayan cumplido 80 años, entonces ya no podrán participar en la elección. Entonces, si los cumplen al día siguiente de que se inicia el cónclave, todavía participan. Pero si los cumplen la víspera, antes de entrar al cónclave, ya no participan. Pues bien, ahora, los cardenales electores tradicionalmente eran 120, ahorita son un poco más. Entonces, ellos son los encargados, pero tenemos, o sea, no van a elegir al presidente de ellos, no van a elegir, a propósito de presidente, una de las normas que también puso el Papa Francisco fue que en las honras fúnebres se se le quiten todos los títulos que signifiquen cuestión temporal, como jefe del Estado del Vaticano, etcétera, y que solamente se le den los títulos que correspondan a su situación eclesiástica, obispo de Roma y pastor. Pues bien, ahora, decíamos, que todo esto verdaderamente nos vaya haciendo reflexionar. O sea, los cardenales electores tendrán que ver quién va a seguir esta obra. Por eso los primeros días del cónclave los dedican a un estudio minucioso con especialistas que tienen que ver dos cosas, así, objetivamente. ¿Cómo está el mundo? Objetivamente, con sus pros y sus contras. El mundo en todos los aspectos.
Y segundo, ¿cómo está la iglesia? ¿Cuál es la verdadera realidad de la iglesia en todo el mundo? Para que conociendo entonces todas las necesidades y todas las posibilidades, entonces vean, y de estos compañeros cardenales, ¿quién es el más apto para responder a Dios y a la iglesia en este momento? Y ahí es donde tenemos que hacer mucha oración, que Dios los ilumine. Ahí vienen entre ellos, entre los cardenales, pero sin ninguna injerencia del exterior. Por eso se llama cónclave. Antiguamente no había celulares, no había nada de eso. Entonces simplemente era hablar. Entonces estaban así encerrados ahí. Y ya hasta que eligieran al Papa, por medio de la chimenea, anunciaban, ya tenemos Papa. Y entonces se conserva lo de la chimenea, aunque ahora pues ya no sería tan indispensable, porque hay medios de comunicación, etcétera. ¿Cómo se intervienen inmediatamente y se transmite a red mundial el anuncio de habemos Papa, tenemos Papa? Pues bien, pero todavía eso falta. Los primeros son los días de duelo de los funerales. Ya desde hoy ha iniciado la sede vacante. Inclusive en las misas ya no se pide por el Papa, se pide solamente por el obispo del lugar y por los demás difuntos. Y en el momento de difuntos, entonces sí se puede decir, ¿sí? por el Papa Francisco. Y por esto y este difunto. Pues bien, ahora, entonces está la sede vacante. No hay nada. Los asuntos ya extraordinarios, el cardenal Camarlengo es el que los ve. O sea, ¿quién ahorita rige a la iglesia? Hay sede vacante. Para algunos asuntos que están estipulados, ¿cuáles? En su caso, entonces el cardenal Camarlengo es el que los ejecuta. Que por Pues bien, cierto es un irlandés. Kevin es Farrell irlandés. es irlandés, nació en Dublín. Ah, pues bien. Entonces, pues entonces está así. Estos primeros días son de duelo. Después ya se anunciará qué día comienza el cónclave. Y ya entran los cardenales al cónclave. Y todos los cardenales que ya cumplieron 80 años están fuera de cónclave. Y entonces ahí los primeros días del cónclave es el actualizarse. Todos los cardenales les decía sobre la situación del mundo y sobre la situación de la iglesia. Y después ya viene lo más importante, la elección. Se hacen 4 votaciones al día. En la mañana temprano, a media mañana, al inicio de la tarde y a media tarde. Solamente 2 veces al día hay humo. Cuando termina la segunda elección de la mañana y cuando termina la segunda elección de la tarde. Si todavía no han nombrado quién será el Papa, entonces ahí en la chimenea que está a un lado de Capilla Sixtina, ¿se acuerda? Sí, sí, Por sí. donde, por donde se entra a la Sí, Capilla sí, ahí está Sixtina, la chimenea. la hornilla. Ujú. Entonces, bueno, entonces ahí es donde pues le ponen tal cosa para que salga el humo negro. Y si ya hay la elección del Papa, entonces le ponen tal cosa para que salga el Creo que le humo ponen gris. paja, ¿no?
Sí, se le ponen paja, si Ah, sale el humo más o menos blanco, pero pues, en realidad es grisáceo. Y mm. ya, entonces, y ya ¿Cuántos hasta votos se necesitan ahora con, creo el, que hay un mínimo para poder, para pasar a la siguiente ronda, ¿no? o sea, son dos terceras Dos partes, terceras, ajá. dos terceras partes de los cardenales electores. Ujú. Entonces, con así el Código de Derecho, así dice, dos terceras partes. Ahora, ya una vez que se ha alcanzado eso, entonces está la primera parte apenas, o sea, la elección de todos los cardenales. Viene la segunda parte en donde se le pide al electo si acepta o no acepta. Entonces, dicen, porque aquí no hay nada cierto, o sea, todo lo de dentro del cónclave es absolutamente secreto. Sí, hombre, mucha gente dice, no, ya hay apuestas en Las Vegas de quién va a ser, ya saben quién, una sarta de cosas de veras que Sí, a pero mí se ve que, me da coraje porque no son ni siquiera católicos practicantes, menos van a saber de cómo suceden estas cosas, ¿no? Cómo es un cónclave. Yo he vivido, no adentro, por supuesto, pero pues de mi generación a mí me tocó Juan 23, me tocó Pablo VI, a quien conocí, a quien vi físicamente de cerca, me tocó ¿cómo se llama? Juan Pablo I, Juan Pablo I, luego Juan Pablo II, Benedicto y ahora Francisco. O sea, y jamás hay este asunto de que sí hay la especulación, ¿no? Yo he estado leyendo hoy algunas opiniones de gente especialista del Vaticano y dice, bueno, hay 15 que tienen posibilidades, otros dicen, no, de los 15 hay 5 que son los que verdaderamente tienen posibilidades y de esos 5 hay 3, pero todo puede suceder porque se habla de un choque entre los conservadores y no sé cómo llamarles a los que no son conservadores, vamos. Pero, o progresistas. sea, no, porque ese era un término que se usaba hace muchos años como para descalificar a quien estaba, ¿no? Pero sí se habla de la puesta en valor del, del, del segundo sínodo, ¿no? No, a partir del Concilio Vaticano II, Así, entonces fue cuando vino toda la... esa vigencia es la que se habla hoy día que debe volver o no debe volver. Por todas Es las que no ha cosas dejado de estar. ¿Perdón? La vigencia del Vaticano II no ha dejado de estar. No, pero en la práctica hay pronunciamientos, hay cosas que algunos cardenales, algunos líderes religiosos y demás no vieron bien de lo que proponía Francisco. Hay una serie de contradicciones entre ellos mismos. El caso de la pederastia, por ejemplo, el caso del dinero del Vaticano, que Francisco fue sumamente severo en eso. Entonces, pues vamos a ver, yo creo que es cosa del Espíritu Santo finalmente. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los de Las Vegas fracasaron. ¿Quién iba a pensar que iban a elegir al Papa Francisco? Bueno, O sea, había no datos de que él estaba... había quedado en segundo lugar cuando Benedicto XVI. No sé si esto hay manera de demostrarlo o no, pero en alguna No, entrevista que le no, son hacen, especulaciones. no, hay una entrevista, Nadie sabe. sí, hay una entrevista que le hace un periodista español de apellido Évole al Papa Francisco y le pregunta cosas como esas, ¿eh? Que si Ajá. o grilla, que si lo atacaron, cosas de ese tipo. En vivo sale la entrevista, la pasaron en La Sexta, en España, y fue muy exitosa porque habla de fútbol, habla de cosas cotidianas, vamos.
La voy a buscar y se la mando. Bueno, ajá, o sea, debe estar muy interesante. Sí, Y pues el caso es que ahorita mejor ni especulamos. Dios sabe quién y ese es el que nos va a poner. Y listo. ¿Y por dónde va a jalar la iglesia? Pues ahí es donde ni usted ni yo vamos a decidir pues nada. no. ¿Para qué le buscamos? Entonces, mejor oración para que Habla Dios ilumine a de todos los las mujeres cardenales, en la para que los iglesia. fortalezca, que verdaderamente los fortalezca para que tomen la decisión correcta y que nos dé unidad para que una vez decidido quién, lo sigamos todos. Sí, claro. Así, oración, decisión y unión. Y que Dios bendiga a la iglesia, que no le decimos que tenga en su descanso eterno al Papa Francisco, porque segurito que ahí está. Pero de todos modos, más vale pedir, como él decía siempre, oren por mí. Y oramos por él y oramos por nosotros. Claro, claro, claro. Muy bien, pues Pues sí, maestro, así es. estaremos pendientes la próxima semana a ver qué anuncios hay. Hay alguna información que habla sobre el tema de los días que deben pasar después de la muerte para convocar a pues el cónclave. Creo que Para poder convocar. O sea, tienen, yo creo que necesitan un mínimo de de aquí a 8 días días ya sabremos. para trasladarse a Roma. Tienen que estar todos en Roma y todos tienen que estar en Santa Marta. Sí, por eso yo creo que de aquí a 8 días ya sabemos para qué día está convocado el inicio del cónclave. Sí. Y ya, pues, y primero Dios, que vaya todo bien. Pues ojalá y no sea largo, ¿verdad? No creo. O sea, ya están demasiado informados bien todos. Y eso, porque antes ni se conocían, ahora ya se conocen todos. Entonces, eso facilita mucho que vaya mejor todo. Claro. Muy bien. Pues nos vemos la próxima semana, Padre Benino. Primero Dios Primero y Dios. felices Pascuas. Igualmente. Gracias. Buen día.